En la lección de hoy te voy a enseñar cómo cómo se siembra un árbol de aguacate. Aguacate o palta, como se llama en algunos países, es un fruto o una nuez también considerada de las familias de las nueces que es muy rico. Aquí en México, que es mi país, lo usamos para acompañar platillos salados o también lo usamos para hacer guacamole. El guacamole es una salsa que hacemos en estos, como se llaman, molcajetes, donde ponemos el aguacate, jitomate picado, cebolla, cilantro picaditos, después le ponemos sal, pimienta, limón y chile. Lo mezclamos todo y de esta manera tenemos el guacamole. Pero mi amiga Beth, que es originaria de Brasil, me contó que en Brasil no se toma como algo salado, sino que se usa como algo dulce y lo usan como una fruta como para hacer licuados en la mañana con leche, con miel, con azúcar y así lo toman ellos. Pero tú coincidirás conmigo en que es una fruta o una nuez que es muy rica. Mi esposo en esta cuarentena buscó la manera de cómo sembrarlo. Así es que encontró este método que hoy te quiero compartir. Lo primero que hacía era que cuando llegaba un aguacate muy bonito a la casa, no tiraba el hueso, sino que lo lavaba, lo apartaba y después lo ponía en un recipiente envuelto en un papel muy delgadito, como estos que usamos para la cara o la nariz, de estos, y completamente húmedo lo guardaba en este recipiente en un lugar seco y de vez en vez, días tras días, los checaba que se mantuvieran húmedos. Así es que con un atomizador con agua lo mantenía húmedo hasta que esta semilla comenzaba a sacar su raíz. Cuando estaba suficientemente ya preparado, lo que hacía era que lo pasaba a otros algodones húmedos, pero esta vez ya no lo tenía en un recipiente escondido, sino que lo sacaba a la luz. Y ahí comenzaba esta semilla a dar unas raíces. Cuando él consideraba que las raíces ya estaban más o menos fuertes, lo que hacía era lo más importante, que era sembrarlo en una buena tierra. La tierra la compraba él aparte para que no tuviera hierbas malas o para que no tuviera piedras que pudieran hacer que esta planta no pudiera crecer. Y cuando él comenzó a ver que este método funcionaba, sembramos varios aguacates. Aquí a mis espaldas tengo 3, pero en realidad en nuestra casa tenemos más y he regalado a otros y hemos sembrado otros, porque desde el inicio comenzamos a plantar aguacates. Y esto me recordó a la parábola del sembrador. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, buscaba una manera tan hermosa de hablarle a las multitudes que todas las personas lo querían escuchar. Dice la Biblia que un día Jesús salió de su casa y fue a las orillas del agua a sentarse, pero una multitud ya lo estaba esperando. Así es que Jesús tuvo que subir en una barca, y él sentado desde ahí enseñaba mientras una multitud de pie a las orillas lo estaba escuchando. Y les habló en ese día de la primer parábola que les habló fue de esta que se llama la parábola del sembrador. Se encuentra en Mateo 13 y dice que un sembrador salió a sembrar. Ellos, mientras estaban escuchando a Jesús, yo creo que alrededor, si ellos volteaban, podían tener a su vista o a su alcance de su vista algunos campos de siembras y podían identificarse con lo que Jesús les estaba hablando. Los sembradores tenían sus partes de tierra, pero a veces el camino era lo que se separaba de una parte de una tierra a la de otro dueño. Así es que lo que hacían estos hombres era que se ponían un tipo cinturón con un costal lleno de semillas y las semillas las esparcían por puños en todo su terreno. Pero Jesús les habló de estos ejemplos. Les dijo que la primera parte, que una semilla cayó en una tierra, pero se fue en el camino donde la tierra no estaba lista para recibir la semilla y llegaron las aves y se la comieron. Otra semilla cayó en un terreno pedregoso, lleno de piedras, así es que las raíces no pudieron tener profundidad. Parecía que esta planta comenzaba a crecer, pero las mismas piedras la ahogaron y esta plantita tampoco pudo dar fruto. La tercera semilla habló sobre una planta que creció, pero también junto con ella crecieron los espinos o las malas hierbas y también la ahogaron y murió.
Pero también habló de un cuarto caso en el que la semilla cayó en buena tierra, y esta semilla dice la Biblia que Jesús dijo que había dado fruto y que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Los discípulos le pidieron a Jesús que les explicara lo que significaba esta semilla, y Jesús dijo que la semilla era la palabra de Dios y el terreno en el que iba a ser sembrado era el corazón de los hombres. Tal vez tú puedes pensar, ¿cómo puedo yo preparar mi corazón o mi tierra para que la palabra de Dios dé fruto y no lleguen las aves y se la coman así? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que tu pecado te ha separado de Dios, que tu corazón está sucio y que hay una forma en la que puede ser limpiado y tu tierra puede estar lista, que es reconociendo que tú no te puedes salvar, que Jesús vino al mundo a dar su vida por ti y que con su sangre tu corazón puede estar limpio. Cuando tú reconoces que eres pecador y que solo el Hijo de Dios tiene el poder para limpiarte de tus pecados y que esos pecados no te separen de Dios, Jesús limpia tu corazón y tu tierra va a estar lista. Porque Jesús dijo que esas semillas que cayeron en el camino era cuando un corazón a lo mejor escucha la palabra, pero simplemente la deja ahí afuera, no hace caso y llega el enemigo y arrebata lo que se sembró. En el segundo caso, hay personas que reciben la palabra de Dios con alegría y dicen, ¡ay, sí, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero que Jesús entre en mi corazón! Pero como no tiene raíces, al tiempo en que surgen los problemas o al tiempo se desaniman porque no tienen verdaderamente una convicción de lo que dice la palabra de Dios y estas semillas tampoco rinden fruto. Y el tercer caso es cuando la gente también acepta la palabra de Dios y dicen, sí, yo quiero conocer a Jesús. Vemos muchos casos en los que la gente va a la iglesia y dice, ay, sí, yo quiero ser seguidor de Cristo. Pero también dice la Biblia que crecen junto con esta palabra las preocupaciones, los problemas, las ambiciones de este mundo y también ahogan esta palabra. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y recibes la palabra de Dios, esta palabra de Dios no se va a quedar siendo un árbol pequeño o una rama como las que tengo aquí atrás que aún no tienen frutos, sino que dice la Biblia que estamos hechos para dar buenos frutos, para crecer. Tú recibes la palabra de Cristo en tu corazón y en tu corazón cuando lo tienes a Jesús, la palabra rinde mucho fruto. Y cada palabra que tú escuchas de la Biblia, que es la palabra de Dios, no llega y se va, sino que se queda anclada en tu corazón y crece como ese árbol que da fruto. En Gálatas 5, 22 a 23 dice que nosotros cuando somos hijos de Dios estamos hechos para dar buenos frutos, para llevar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y de esta manera tú te das cuenta de que la semilla cayó en buena tierra, porque lleva muchos frutos. Esta parábola del sembrador es de las más hermosas, porque nos recuerda que si tú eres hijo de Dios, no te puedes quedar así sin crecer. Tienes que seguir lo que dice la palabra de Dios y ser un árbol que lleve hasta 100 veces más de la semilla que se ha plantado en ti. Nos vemos pronto y espero que esta semilla quede en tu corazón en buena tierra.